El pasado no desaparece sin dejar rastro. Espera pacientemente a que encontremos sus huellas, que pueden ocultarse tanto en las profundidades del océano como en el sótano de una casa antigua. En este video les presento una selección de hallazgos interesantes de tiempos pasados. Que disfruten la visualización. En Mamerki, Polonia, se encuentra Mauerwald Bunker, un complejo de búnkeres de la Segunda Guerra Mundial donde se ubicaba el alto mando militar de la Alemania nazi. La red de estructuras fue construida en 1941 junto al lago Mammer, hoy Mamri, e incluía alrededor de 250 edificios y búnkeres. Hoy parte del complejo se ha convertido en museo con túneles subterráneos y exposiciones, mientras que otros búnkeres están abandonados y pueden visitarse. Precisamente estas estructuras atraen la atención de los aventureros. Este astillero abandonado se ha convertido en un lugar muy conocido en Gran Bretaña. Aquí se encuentra un verdadero cementerio de barcos, desde simples botes pesqueros hasta reliquias de la Segunda Guerra Mundial. En Norilsk hay una gran cantidad de edificios abandonados que crean una inquietante atmósfera de desolación. Un hombre encontró en un río un sable de comienzos del siglo XIX. Sorprendentemente, por alguna razón, nadie lo había notado antes. Unos aventureros encontraron en el bosque una escotilla secreta que llevaba a túneles oscuros. Decidieron bajar y descubrieron ropa esparcida allí. Se veía muy siniestro, así que los investigadores no se atrevieron a avanzar más. Un investigador se infiltró en una antigua base militar en Suffolk, Inglaterra. Allí encontró varias máquinas expendedoras antiguas y ya se había decepcionado, porque no había nada interesante. Sin embargo, después de caminar unos metros más, encontró municiones y otros objetos de la Segunda Guerra Mundial. Después de una tormenta, a lo largo de la costa se pueden encontrar muchas cosas y objetos interesantes. Por ejemplo, estas personas tuvieron la suerte de encontrar un yate de 18 metros llamado Front Page. Es una lástima que no pueda restaurarse. En 2011, en Internet se discutió un misterioso hallazgo en una playa de Japón después del tsunami del 7 de abril. Eran objetos parecidos a huevos de Pascua gigantes con patrones. Los usuarios proponían distintas versiones, desde grandes moluscos hasta criaturas extraterrestres. Sin embargo, más tarde se supo que no había enormes huevos en la playa. Fueron creados para una campaña promocional de la película El incidente en Bournemouth. Un investigador descubrió un aeródromo abandonado. En su territorio todavía se pueden ver helicópteros y aviones soviéticos, en particular Mi-24 y MiG-19. Muchas máquinas aún se encuentran en buen estado. Hace apenas unos años aquí vivían animales marinos rescatados por voluntarios, pero después de la pandemia, los habitantes locales tuvieron que trasladarse a otros lugares. Unos buzos descendieron a gran profundidad, lejos de la costa, y encontraron un verdadero cementerio de camiones. Parecía que alguien había arrojado deliberadamente los vehículos al agua para deshacerse de pruebas. El carro de combate principal británico Chieftain, que estuvo en servicio entre los años 60 y 80, se distinguía por su buen camuflaje en el campo de batalla. La menor altura de su casco, lograda gracias a la posición semirreclinada del conductor, reducía notablemente la silueta del vehículo, haciéndolo menos visible para el enemigo. Además, la torreta compacta y las placas de blindaje inclinadas suavizaban aún más los contornos del tanque, dificultando su detección visual. Tal vez por eso permaneció en este lugar durante más de medio siglo hasta que un investigador lo encontró. El 5 de septiembre de 1909, el vapor Edward Bolen encalló debido a una densa niebla en la Costa de los Esqueletos, en Namibia.
El barco, de 95 metros de longitud, debía ir de Swakopmund a la Bahía de la Mesa, en Ciudad del Cabo, pero quedó atrapado cerca de la costa. En más de 100 años, las arenas avanzaron hacia el oeste, y ahora el barco se encuentra aproximadamente a 300 metros del agua, hundiéndose entre las dunas del desierto. En el hangar de un coleccionista privado de Detroit se reúne una colección impresionante. Más de 70 automóviles raros. Entre las joyas de la colección se encuentran uno de los dos primeros familiares Cadillac existentes en el mundo y un elegante Ford Cougar. Cada ejemplar es parte de la historia del automóvil, por eso el propietario de la colección los conserva en cápsulas especiales. Gracias a esta decisión, los autos parecen nuevos a pesar de su edad. En la costa de la isla de Socotra, en Yemen del Sur, se alzan tanques soviéticos T-34 abandonados. Fueron entregados en los años 70 como regalo de la URSS. Los enterraron parcialmente en el suelo para proteger la costa y desde entonces siguen en ese lugar, pero ya como una insólita atracción de la isla. Unos investigadores entraron en el edificio UKSS de Baikonur y encontraron allí un cohete portador abandonado, Energía M, una versión reducida de energía con capacidad de carga de 30 a 35 toneladas. Sus pruebas se realizaron entre 1989 y 1991. El lanzamiento estaba previsto para 1994, pero un año antes el proyecto fue cerrado. Encontrarse en un parque infantil abandonado, con atracciones a altas horas de la noche, da mucho miedo. Carruseles oxidados, toboganes torcidos y senderos cubiertos de maleza crean una atmósfera opresiva. Estos lugares provocan un miedo inexplicable y recuerdan algo perdido. Un hombre encontró un esqueleto extraño y lo grabó con su cámara. Al principio pensó que eran restos de un cocodrilo, pero después de publicar el video en Internet, los expertos señalaron que la forma del cráneo no corresponde a ningún cocodrilo conocido. En los cañones del estado de Utah se han conservado antiguos petroglifos, imágenes rupestres creadas por pueblos originarios hace miles de años. En las rocas se pueden ver dibujos tallados de personas, animales, símbolos misteriosos y patrones geométricos. Estos dibujos permiten tocar el pasado y conocer acontecimientos importantes de la vida de las antiguas tribus. Si piensan que en su propio terreno es imposible encontrar algo interesante, vean este video. Como pueden ver, esta persona tuvo la suerte de encontrar en su patio una joya de oro con piedras preciosas. Durante la limpieza, la esposa de este hombre encontró bajo uno de los ladrillos del suelo una hoja de contrachapado. Los esposos decidieron ver qué había allí y desmontaron todo el piso. Al ver una escotilla secreta, se alegraron con la esperanza de que en el sótano hubiera tesoros, pero dentro resultó haber una antigua bomba de agua. Frente a las costas de Quiptopeque, en el estado de Virginia, duerme una flota fantasma. Los restos de 9 barcos de hormigón construidos durante la Segunda Guerra Mundial. En 1948 fueron varados para proteger de las tormentas la terminal de ferries en la bahía de Chesapeake, y ahora se han convertido en ruinas silenciosas en medio de las olas. En el fondo del mar Adriático, cerca de la isla croata de Jirje, unos buzos encontraron un bombardero Ju-87R2 Stuka, derribado el 12 de abril de 1941 por las fuerzas de defensa antiaérea durante un ataque a Šibenik. A pesar de haber permanecido mucho tiempo bajo el agua, el avión se conservó bien. En los prealpes italianos, en la cima del monte Dosso dei Galli, se encuentran antenas gigantes. Desde 1969 hasta 1995, allí estuvo la base de la OTAN y DGZ con sistemas de radiocomunicación ACE-HAI. Sus antenas garantizaban comunicación cifrada desde Noruega hasta Turquía. Ahora el sitio está abandonado,
y las estructuras se deterioran poco a poco. El territorio no está vigilado, por eso a veces lo visitan turistas. Un buzo encontró bajo el agua una embarcación que se había hundido hace muy poco. Por suerte, las personas lograron salvarse. Un hombre encontró un viejo barco hundido. Su proa estaba levantada hacia arriba, como con la esperanza de que algún día lo sacaran de allí, pero eso nunca ocurrió. Este templo, situado en la cima de una roca en China, impresiona por su belleza. Desde su mirador se abren vistas fantásticas, y en su interior se pueden encontrar antiguos frescos y estatuas de Buda. En 2011, el equipo OceanX descubrió en el fondo del mar Báltico una anomalía, un objeto circular de 60 metros de diámetro. Tiene forma de cúpula y escalones, y junto a él hay algo que recuerda a una huella de 300 metros de longitud. Este objeto todavía genera controversia. Los científicos lo consideran una formación natural de granito y basalto, mientras otros insisten en su origen artificial, citando su forma inusual y una anomalía que provoca fallos electrónicos al acercarse a la estructura. Gilgal Refaim, también conocido como la Rueda de los Gigantes, es un antiguo monumento en los Altos del Golán, en Israel, descubierto desde el aire en 1967. Está formado por 5 anillos concéntricos de piedra de hasta 152 metros de diámetro y un dolmen central de 5 metros de altura. La edad de la estructura es de alrededor de 5.000 años, y su propósito sigue siendo desconocido. La construcción de Fort Blunder, junto al lago Champlain, comenzó en 1816. Debía utilizarse para proteger a Estados Unidos de Gran Bretaña, pero debido a un error de los topógrafos, la fortaleza quedó en territorio canadiense. La construcción se detuvo y el sitio fue abandonado. Más tarde, el fuerte finalmente pasó a formar parte de Estados Unidos y fue completado como Fort Montgomery. En Rusia, en Istra, existen sus propias bobinas de Tesla, como popularmente llaman a las instalaciones del Centro Científico de Alta Tensión. En realidad no son bobinas en sentido estricto, sino equipos especiales para pruebas de alto voltaje. El complejo consta de una enorme torre generadora y potentes transformadores. Nadie sabe en qué circunstancias se formó este cráter. Ni siquiera los científicos pueden establecer la causa exacta de su aparición. Aunque la Segunda Guerra Mundial terminó hace mucho tiempo, en muchos países la gente sigue encontrando desagradables sorpresas de aquella época. Mientras vagaba por un bosque remoto, un investigador descubrió entre los árboles viejos vehículos militares con estaciones de radar soviéticas P-18. El radar P-18, adoptado en 1971, estaba destinado a detectar objetivos aéreos. Podía rastrear hasta 10 objetivos simultáneamente, determinando su distancia y azimut. La estación se distinguía por su mayor resistencia a interferencias y su movilidad. Su equipo se instalaba en 2 vehículos. Un viajero encontró un misil antibuque y quedó impresionado por sus enormes dimensiones. Después de un hallazgo así, uno empieza involuntariamente a pensar que el buceo puede ser peligroso no solo por los factores evidentes. En las profundidades del Adriático, frente a la costa de Montenegro, se oculta una base secreta abandonada de submarinos de la antigua Yugoslavia. Construida dentro de las rocas de la península de Ustica, incluía túneles y almacenes para submarinos. Hoy la base se ha convertido en un silencioso monumento histórico.
Nadie sabe cómo ni cuándo apareció esta embarcación en el bosque. Los habitantes locales incluso inventaron leyendas místicas sobre ella. Probablemente alguien ideó una forma inusual de hacerle un regalo a su novia, pero por alguna razón nunca lo recogieron. Ahora terminó en manos de este buscador de tesoros. Parecería un montón de nieve común, pero en realidad aquí se oculta un búnker abandonado. Este hombre va regularmente a la playa en busca de distintos objetos, y a veces encuentra ejemplares interesantes. Un viajero encontró una extraña estructura metálica. Los habitantes locales contaron que, según las leyendas, hace más de 30 años, un hombre intentó construir un submarino y emprender un viaje con sus perros, pero una enfermedad impidió que su sueño se cumpliera. Un hombre encontró un pozo antiguo y decidió investigarlo. Para hacerlo, utilizó un potente imán. Como resultó, en el fondo del pozo yacía un verdadero artefacto, el legendario yelmo caballeresco Topfhelm. Durante la construcción del puente sobre el estrecho de Kerch, a una profundidad de 9 metros, encontraron un caza estadounidense P-40 Kitty Hawk que presuntamente fue derribado en 1943 durante la operación Kerch-Eltigen. Con ayuda de una grúa flotante, el avión fue sacado a la superficie. Sorprendentemente, incluso después de haber permanecido mucho tiempo bajo el agua, en el caza se conservaron 6 ametralladoras Browning M2 de calibre 12,7 milímetros. Además, se conservaron fragmentos del tablero de instrumentos y el motor, con marcas claramente visibles. Un buscador de tesoros tuvo una gran suerte y encontró un verdadero tesoro, un cofre lleno de joyas del siglo XX. En los años 50, en esa zona se realizaban redadas contra contrabandistas. Lo más probable es que uno de ellos decidiera esconder el cofre bajo tierra, pero por alguna razón nunca volvió por él. No lejos de Atlanta hay un atmosférico cementerio de automóviles. Al principio era un negocio de despiece de autos, pero con el tiempo el territorio se convirtió en un museo cuya colección cuenta con más de 4.000 piezas. A este lugar llegan amantes de los automóviles de todo el mundo para pasear entre las leyendas oxidadas de su época. Se podría decir que este joven sacó el boleto ganador. Tuvo la suerte de encontrar alrededor de 50 kilogramos de mineral de oro. En otro tiempo, esta embarcación era muy solicitada por turistas que querían descansar cómodamente sobre el agua. Ahora permanece abandonada cerca de la selva y difícilmente volverá a navegar algún día. Un buscador de tesoros exploró la zona con un detector de metales durante varios días. Finalmente tuvo suerte y encontró una daga de oficial de la Wehrmacht, que había permanecido enterrada desde los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. En 2022, científicos británicos descubrieron un hallazgo valioso, un esqueleto de ictiosaurio casi completo. Los ictiosaurios eran reptiles marinos de la era mesozoica, parecidos exteriormente a los delfines. La longitud de su cuerpo variaba desde 1 metro hasta 21 metros. Tenían un cuerpo hidrodinámico y potentes aletas, y su dieta consistía en peces. Los ictiosaurios existieron durante casi todo el Mesozoico, pero hacia el final del período Cretácico fueron desplazados por otros reptiles, los plesiosaurios. El autor de este video esperaba ver cualquier cosa en el bosque, pero no tanques M60 abandonados de la Guerra Fría, que además se encontraban en excelente estado. Cuando el detector de metales emitió una señal, el investigador pensó que había encontrado otra baratija. Pero esta vez la suerte le sonrió, y en la tierra encontró una vasija con monedas de oro.
Un turista lanzó un dron para explorar una zona montañosa en el estado de Utah. Se sorprendió mucho al ver una gigantesca estructura de hormigón. Más tarde descubrió que se trataba de Tintic Reduction Mill, una planta metalúrgica abandonada que funcionó activamente a comienzos del siglo XX y fue abandonada en los años 70. Durante un paseo matutino por la playa, después de una tormenta, una familia encontró una gran caja fuerte. La gente esperaba que dentro hubiera dinero, pero por desgracia solo había una bolsita de gel de sílice. Unos investigadores descubrieron una estructura de hormigón en el bosque y decidieron examinarla. Al acercarse, encontraron una entrada que conducía a un búnker soviético de comunicaciones abandonado. Este hallazgo fue una verdadera sorpresa para los investigadores. Unos turistas descubrieron en el territorio de la ciudad belga de Charleroi un Airbus A310 abandonado, situado muy cerca de edificios residenciales. Resulta que en otro tiempo el avión fue comprado por un residente local y convertido en cafetería. Era una idea original, pero por alguna razón el establecimiento terminó cerrando. El autor de este video notó algo extraño que ocurría cerca de una base estadounidense. Parecía que los militares estaban probando una aeronave secreta que lucía como si hubiera llegado a la Tierra desde otros planetas. Por desgracia, el testigo solo presenció el momento en que el ovni era cargado en un camión para su transporte, por lo que resulta bastante difícil entender qué ocurría allí. Un investigador viajó a una ciudad alemana para visitar un depósito abandonado. Quedó encantado con lo que vio, ya que en ese lugar se conservan más de 30 locomotoras antiguas que alguna vez se usaron activamente y ahora se oxidan lentamente en el abandono. Unos aventureros encontraron un lugar increíblemente espeluznante. El interior de esta construcción sería una excelente localización para filmar una película de terror o un thriller psicológico. Imaginen encontrarse en una habitación oscura donde sobre la cabeza cuelga el esqueleto de un rorcual común de 20 metros, y detrás de él hay otros 13 esqueletos similares. Se ve muy inquietante, si uno no sabe que este lugar es un museo abandonado de mamíferos marinos. La operación para levantar el ferry surcoreano. Sewol, hundido en 2014, comenzó el 22 de marzo de 2017 y duró más de 600 días. El levantamiento directo del casco desde una profundidad de 40 metros tomó 27 horas. El ferry fue movido con ayuda de 2 barcazas y 66 cables, interrumpiendo periódicamente los trabajos para drenar el agua de las partes del barco que quedaban por encima de la línea de flotación. Esta operación se convirtió en una de las misiones de rescate más complejas de la historia. En una de las canteras de tiza de Alemania, un buzo encontró un avión. Pero ¿cómo llegó allí? ¿Fue un accidente, un hundimiento intencional o una combinación de circunstancias misteriosas? El silencio subacuático guarda este secreto, y el fuselaje de la aeronave se convierte poco a poco en parte de un paisaje submarino inusual. Durante obras de construcción en los Emiratos Árabes Unidos, los trabajadores a veces encuentran automóviles abandonados en la arena. Algunos de ellos valen muchísimo dinero. En Polonia, del fondo del río Warta, sacaron un tanque británico Valentine 9 fabricado en 1943. El vehículo, entregado a la URSS mediante préstamo y arriendo, se hundió bajo el hielo en 1945. Después de permanecer bajo el agua durante 70 años, el tanque se conservó bien. Tras ser recuperado, fue enviado a restauración. El autor de este video está seguro de que captó con su cámara un verdadero platillo volador, aunque qué fue en realidad sigue siendo un misterio. Una familia compró una casa con garaje y dentro encontró una maqueta inacabada de la nave espacial Viper de la serie Battlestar Galactica. Hay que decir que su creador demostró una verdadera maestría.
En estas imágenes se ve el MS World Discoverer, un crucero construido en 1974. El 30 de abril de 2000, el barco chocó contra un arrecife en el estrecho de Sandfly, en las Islas Salomón. El capitán transmitió rápidamente una señal de socorro, por lo que no hubo víctimas. El barco fue varado en la bahía de Roderick, donde permanece hasta hoy. Actualmente es una atracción turística. En la orilla derecha del río Kama, en Perm, se encuentra un cementerio de barcos. Hasta 2015 aquí se ubicaba una base de reparación y explotación de la flota. Hoy, en el territorio de la base, se puede ver una gran cantidad de embarcaciones abandonadas, hidroalas, barcazas y buques de carga seca. China es conocida desde la antigüedad por sus inusuales casas en las rocas. En estas imágenes se muestra una de esas viviendas. La casa está situada a una altura de unos 1.500 metros sobre el nivel del mar, directamente en una grieta de la roca. En su interior hay varias habitaciones con muebles. Algunos espacios están equipados con depósitos de hormigón, pero lo más interesante de esta casa es su complejo sistema de drenaje y suministro de agua. Los habitantes de la ciudad china de Sangyaku hicieron un hallazgo sorprendente. Un esqueleto de 18 metros con un cráneo grande, extremidades delanteras y traseras, y una larga cola. El video se difundió instantáneamente por internet. Muchos usuarios vieron semejanzas entre la criatura a la que pertenecían los restos y los dragones de la serie Juego de Tronos. Sin embargo, los habitantes de Sangyaku no están de acuerdo con esa opinión y creen que son huesos de un dragón chino, ya que la criatura no tenía alas. Los arrecifes de la playa de Lanai, en Hawái, han causado la pérdida de un enorme número de barcos. Sin embargo, el destino de la barcaza IOGN-42 fue diferente. No se trató de un naufragio trágico, sino de una decisión consciente. En 1950, la embarcación, que sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial y a largos años de servicio, fue varada deliberadamente frente a la costa de la isla. Hoy, el casco oxidado del barco es una popular atracción local. Un turista encontró una extraña grieta en el suelo y decidió mirar dentro. Allí había una habitación sucia y espeluznante con una silla, que parecía un lugar donde en otro tiempo pudo haber estado una persona secuestrada. En Costa Rica hay alrededor de 300 esferas de piedra con diámetros que van desde unos pocos centímetros hasta 3 metros. Estos objetos todavía generan debates. Los científicos creen que fueron creados por representantes de la antigua cultura diquís hace unos 4.000 años, aunque muchas personas están convencidas de que tienen origen extraterrestre. Un buscador de tesoros exploraba una zona histórica y cuando su detector de metales emitió una señal, llamó a una excavadora para comenzar las excavaciones. Hay que decir que los tesoros encontrados valen mucho más de lo que tuvo que pagar por los servicios de la maquinaria especial. Unos investigadores encontraron en la Tierra una motocicleta que llevaba allí desde los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Es interesante imaginar cómo se verá después de la restauración. Durante un viaje por los Alpes, un aventurero encontró una puerta misteriosa en la roca. Al entrar comprendió que era un búnker militar abandonado. Este lugar se ve muy extraño, porque todo aquí está cubierto de hielo a pesar de que la temperatura está por encima de cero. Este caza estadounidense Curtiss P-40L Warhawk permaneció bajo el agua durante 54 años hasta que por fin lo sacaron. A pesar de ello, todavía se ve bastante bien. Un investigador descubrió un lugar inusual y lo grabó con su cámara sin revelar el secreto de dónde había estado. Más tarde resultó que ese lugar era una fábrica de vidrio abandonada. Unos buzos descubrieron bajo el agua un avión de pasajeros.
Más tarde intentaron encontrar información sobre un accidente en ese lugar, pero no consiguieron averiguar nada. El misterio de este hallazgo sigue sin resolverse. La base aérea de Gjader se encuentra en Albania, cerca de la ciudad de Lecce. Fue construida en los años 70 para defenderse de un posible ataque de Yugoslavia. La base cuenta con 2 pistas de despegue y aterrizaje, y bajo tierra hay túneles donde pueden alojarse alrededor de 50 aviones. Antes aquí había cazas militares, y en los años 90 la base fue utilizada por Estados Unidos para drones. Los depósitos abandonados no solo pueden presumir de una atmósfera posapocalíptica, sino también brindar la posibilidad de entrar en la cabina del maquinista. En junio de 1942 desapareció un caza británico P-40 Kitty Hawk. El avión realizaba un traslado entre bases aéreas en Egipto durante la campaña norteafricana de la Segunda Guerra Mundial. Los restos fueron encontrados solo en 2012 en el desierto occidental. Gracias a las condiciones climáticas especiales, el caza se conservó de forma excelente. Unos viajeros encontraron cerca de la selva un avión de pasajeros. No se logró hallar ninguna información sobre esta aeronave, por lo que cómo llegó allí sigue siendo un misterio. Cuando un hombre se aficionó a las exploraciones con detector de metales, sus amigos se burlaban de él. Sin embargo, después de que encontrara lingotes de oro, ellos empezaron a pensar seriamente en comprar un detector. Un joven de Sudán ni siquiera sospechaba que ese día encontraría un hallazgo que cambiaría toda su vida. En el siglo XIX, en el norte de Gales, los mineros que extraían pizarra a menudo acondicionaban refugios temporales directamente en las minas. En las galerías subterráneas destinaban espacios para descansar y guardaban allí herramientas. Por eso, los grandes complejos mineros, formados por decenas de túneles, recordaban a verdaderas ciudades subterráneas. Un buzo encontró en una cueva inundada una cadena de alguien. Probablemente la perdió otro buceador. Un viajero encontró huellas de un dinosaurio que caminó por estos lugares hace unos 200 millones de años. Con esto termino. Si les gustó este video, no olviden valorarlo, suscribirse al canal y activar la campanita. Para mí su actividad es la mejor recompensa. Gracias por su atención. Nos vemos pronto. Adiós.